Pues estamos ya aquí de nuevo y en esta ocasión, como comentaba, con Juan Pablo, que va a tratar sobre el tema de 37.000 y en concreto de ISO 37.301, haciendo referencia a las utilidades que dicha norma tiene en la gestión de riesgos de blanqueo. Muy buenas, Juan Pablo, ¿nos escuchas? Escucho fuerte y claro, Sergi. Buen día Perfecto. para todos. Muy buen día, muy bienvenido y nada, a tu entera disposición para lo que consideres que debemos aprender. Todo tuyo. Vale, muchas gracias. Un saludo especial para todos los que se han conectado en este momento en la sesión y un agradecimiento también especial para Alde por la invitación a este evento. Bueno, me corresponde hablar de la norma ISO 37301, que se conoce como el Compliance Management System o el Sistema de Gestión de Cumplimiento, una norma que nace en 2014 con la denominación 19600, pero que ahora ha cambiado a la familia 37001. Estoy aquí ya pasando la lámina y creo que debemos empezar con algo que he denominado y le digo a mis alumnos, es el síndrome del Open English. Eh, Parece que seguimos confundiendo las denominaciones anglosajonas de compliance officer con las latinas de oficial de cumplimiento, en mi opinión, pero además soportado en la regulación, las denominaciones de compliance officer abarcan mucho más materias que las que pudiera tener un oficial de cumplimiento en Latinoamérica, que normalmente arrancan por el mundo de la lucha contra el lavado de activos, como decimos en Colombia, pero como dicen ustedes en España, blanqueo de capitales, y que luego da paso a otras regulaciones como la prevención de la corrupción o, como se llama aquí en Colombia, los programas de transparencia y ética empresarial. Tomando atenta nota de las anteriores ponencias, es importante que tengamos en cuenta algunas informaciones de última hora. Por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional del que comentaba Eduardo y Silvia actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes. Eso ocurrió el 25 de junio de este año. Y allí, además de Panamá y Nicaragua, para hablar de América, incluyó a Haití. Y justo hace unos 5 o 6 días, el 21 de octubre, coloca otras jurisdicciones en la lista de países no cooperantes, dentro de los que se encuentran Turquía, Malí y Jordania. Eso nos está mostrando que el estándar internacional o el regulador global de lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y ahora proliferación de armas de destrucción masiva, pues está muy atento a el nivel de no solamente cumplimiento técnico, sino de efectividad de los sistemas en la regulación de cada país. Y por otro lado, también vale la pena resaltar cómo reportes, en este caso el de Thomson Reuters de 2021, sobre los costos del compliance, ha dicho que se reduce el presupuesto para los oficiales de cumplimiento, pero además destaca tres habilidades que deben tener los oficiales de cumplimiento a la hora de ejecutar su trabajo. La primera, deben ser expertos en la materia, por eso el entrenamiento es tan importante. La segunda, deben tener buenas habilidades blandas como la comunicación. Y la última, deben anticiparse a los cambios regulatorios, una situación que es bien compleja porque casi que es como sacarle el oráculo y adivinar por dónde va la regulación. Entonces, es que muy necesario distinguir cuáles son las funciones que la ley específicamente coloca para un oficial de cumplimiento y, en mi opinión, no colocarle una labor tan amplia como es la denominación anglosajona, donde caben no solamente el antilavado de dinero, la anticorrupción, también el ciberdelito y en algunos casos la protección de datos personales. Por otro lado, Colombia se ha destacado recién por modificar algunas normas y que probablemente en la región han servido de ejemplo. Estoy hablando de lo que pasó en 2007 entre Cipla, el modelo bancario anterior al SARLAF, que cobró tanta importancia, y que hoy hablamos del SARLAF 4.0, una modificación que entró en vigencia el 2 de septiembre y que está supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero que también hay que destacar la labor de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, el regulador, de lo que bien comentaba Fidel sobre APNFDs, actividades y profesiones no financieras designadas, cambiando un modelo SAGRALF
al del SAGRILAF. Sé que estoy diciendo muchas siglas, pero así es como el regulador colombiano coloca la norma. Entonces, aquí hay un gran cambio en la tradición jurídica de mi país y es permitir el oficial de cumplimiento tercerizado, es decir, ya no obligar a un vínculo laboral, sino que una persona natural pueda llevar a cabo la labor de cumplimiento hasta en 10 compañías, siempre que no sean competencia entre ellas. Para que ustedes se animen a autocapacitarse, les dejamos ahí en pantalla este conjunto de documentales de Dirty Money, donde van a encontrar muchísimos casos. Por ejemplo, y como es público, podemos dar nombres propios, el de HCBC o el de Wells Fargo o el de Volkswagen. Y para el caso colombiano, en la última temporada se habla de ese fenómeno criminal de la minería ilegal versus lavado de dinero que ha quejado tanto a mi país. Por otro lado, entonces hablemos de la posición del oficial de cumplimiento. En muchas latitudes se les ha sancionado, en algunos casos desde el punto de vista administrativo, lo que supone una remoción o una multa, y en el peor de los escenarios, con procesos penales y una condena por conductas delictivas, en este caso las de lavado de activos, pero es importante remarcar aquí y por eso dejo en pantalla este libro que les recomiendo, El Compliance Officer, un profesional en riesgo, porque parece que también hemos creído equivocadamente dejar toda la lucha contra el crimen organizado en los hombros de esta persona, de este profesional, sea hombre o mujer, que a veces no cuenta con todo el apoyo, el respaldo. Y quiero sumar a lo que decía Pilar, antes dándole un saludo en buen costarricense, pura vida, de la autonomía y la independencia. Yo a eso le sumo la autoridad y los recursos, porque aquí en Colombia decimos que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Si la gente le nombran, pero no le respaldan, no hay recursos, no hay respaldo genuino de la alta dirección, pues difícilmente puede llevar a cabo esta labor. Entonces, es importante también reconocer los riesgos legales que asume el profesional que acepta ser oficial de cumplimiento. Por otro lado, entonces hablemos del concepto de propiedad del riesgo, el concepto que, siguiendo en línea con las exposiciones anteriores, aparece en la norma ISO 31000 del año 2018 y recomendamos también a todos ver la norma 31010 de técnicas de valoración del riesgo y me estoy refiriendo a la propiedad del riesgo. Cuando hablamos de propiedad del riesgo, estamos diciendo a quién le corresponde la gestión y aquí probablemente cambio yo la tradición de algunos, pero no es el oficial de cumplimiento el gestor de los riesgos de blanqueo de capitales o lavado de activos o legitimación de capitales, es el dueño del área o proceso. Me voy a explicar. Si estamos hablando de vinculación de clientes como contraparte, corresponde al área comercial. Si es la vinculación de talento humano, de empleados, pues corresponde a quien lidere esta área o proceso. Y si es el caso de contratación de un proveedor, pues corresponde a adquisiciones. Y como ven, yo no he dicho que se trate del oficial de cumplimiento y eso tiene una honda repercusión desde el punto de vista judicial. Yo soy abogado penalista hace más de 20 años y trabajo en estas materias en el compliance más o menos por el mismo tiempo en 25 países y preocupa cómo en los procesos penales y en el caso colombiano, como va a pasar en México, como ocurre ya en el Perú, para extinción de dominio, se pretenda edificar una responsabilidad en el oficial de cumplimiento creyendo que él va a contar toda la información, decimos aquí, va a contar con pelos y señales lo que ha pasado en el sujeto obligado. Y probablemente no es así porque la información la tienen quienes están manejando las contrapartes. Ahí en pantalla ven ustedes una tacita de café que me ha hecho bien famoso en varias latitudes y ahí dice, soy un oficial de sufrimiento. Yo resuelvo problemas que usted no sabe que tiene de formas que usted no entiende. Y creo que debemos cambiar esa percepción que se tiene. Es un cargo bien relevante, es un cargo que requiere de todo el respaldo, pero sobre todo de toda la ayuda de un trabajo en equipo para que cada uno haga lo que le corresponda según la regulación. Siguiendo entonces, vale la pena aquí remitirnos
a las diferencias entre esa norma que teníamos en 2016, que no era certificable, y la que hoy aparece 37.301 del año 2021. Bueno, entonces lo primero es que había una norma desactualizada que parece que el apartado penal de la 19.601 se quedaba corto. También pasamos del mundo de las recomendaciones a las directrices, a los requisitos, porque la 37.301 es certificable, que tiene además, estando en la familia de las 37.000, una importante relación con la 37.001 del año 2016, que es la regulación del sistema de gestión antisoborno. Ambas van por la ruta del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Incluyen requisitos muy importantes de debida diligencia y específicamente en la contratación de empleados y cuando haya equivocaciones o violaciones al sistema, pues la imposición de sanciones disciplinarias. Se fortalece entonces la información o el procedimiento de vinculación de empleados y cuando haya que llevar a cabo una investigación, que nosotros preferimos hablar de labores previas de verificación y quitarle esa connotación de proceso penal al concepto de investigación, pues que se le dé a ese empleado pues todas las garantías, pero que también si hay que imponer una sanción, pues que se pueda hacer. Y finalmente, se requiere trabajar en una cultura anticorrupción y antisoborno y por eso la conexión de las dos normas, la norma antisoborno y la norma ahora de cumplimiento. Por otro lado, entonces, si ustedes ven en pantalla, esta es la gráfica que resume la regulación. Ya hablamos entonces del PHBA, pero hablemos ahora de los objetivos: integridad, cultura, conformidad, reputación, valores y ética, y también de los principios que trae el estándar: integridad, buen gobierno, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad, ya que el ESG está tan de moda. Y abajo, hablando de la organización y su contexto, es importante tener en cuenta los aspectos legales, sociales, culturales, de digitalización, financieros, de estructura, medio ambiente y las partes interesadas. Todo, digamos, con un circuito eh, continuo que beneficie al sujeto obligado desde el establecimiento, el desarrollo, la implementación, la evaluación, el mantenimiento y la mejora continua. Y voy a detenerme allí porque la mejora continua solamente aplica cuando hay un espacio para mejorar. En la práctica profesional o en la academia hemos escuchado oficiales de cumplimiento muy preocupados porque no mejoran más de lo que ya tienen, pero no deberían mejorar si lo que tienen está bien. Entonces deben recibir con beneficio inventario ese apartado de esta norma, como muchas otras que tienen ese ingrediente, hablando de la 37.001 o la 31.000. Bueno, vale la pena recordar aquí varios estándares antes de detenerme en la parte final, que es el impacto de la norma en la prevención del blanqueo de capitales, o como decimos en Colombia, el lavado de activos. Y es, revisen por favor la norma australiana 3806 de 2006, que era el antecedente técnico de esta regulación. Tiene 12 principios. También los animamos a revisar la información que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la evaluación de programas de cumplimiento corporativo que sirve de guía para llevar a cabo una judicialización e imponer una sanción a una persona jurídica. Y para ponerme a tono con este auditorio español, por favor revisen la circular 01-2016 de la Fiscalía de España, que habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en el que encontramos el blanqueo de capitales como uno de los delitos que aparecen en esta circular, pero sobre todo la función del oficial de cumplimiento en su apartado 5.4. ¿Qué ocurre entonces con la norma y el impacto que tiene en la lucha contra el lavado de activos o el blanqueo de capitales? Pues lo primero es definir cuáles son los delitos fuentes subyacentes o graves o determinantes. Los invitamos a leer un libro que se publicó con la Asociación Bancaria de Colombia, que asesoramos hace más de 14 años en el Comité de Oficiales de Cumplimiento, así como otros gremios. Mi socio y yo escribimos un par de artículos. Él escribió el de evasión fiscal y lavado. Mi socio se llama René Castro y yo tuve oportunidad de comparar 23 legislaciones de la región para ver cómo es esas distancias regulatorias entre un país y otro. Finalmente, entonces, digamos que la norma 37.301, que es certificable, debe ser la punta de lanza para reafirmar, mejorar,
complementar, si se quiere, los modelos que ya existen, sea el CIPLA, el SARLAF, el SAGRILAF, el AML, si lo ponemos en inglés, y eso tiene, digamos, un top 10. El primero, el contexto. ¿Usted qué tipo de sujeto obligado es? ¿Qué regulador le está vigilando? ¿Cuál es su competencia? ¿No? ¿Qué normas debe cumplir? ¿Cómo viene la cultura corporativa? Y aquí la capacitación es muy importante. A veces la cultura es la del incumplimiento y no la del cumplimiento. ¿Qué tipo de partes interesadas es con las que usted se relaciona? Un PEP, muchas personas jurídicas, y usted tendrá inconvenientes para identificar el beneficiario final. También sobre el alcance, la norma solicita que se a todas las áreas y procesos de la organización, y probablemente la 37.301 se reflejará en algunos cambios de los modelos antilavado ya existentes. Esa calibración puede ser un poco compleja. Determinar las obligaciones de cumplimiento, y aquí quiero dar una opinión personal. La norma en inglés o en español para mí suele equivocarse. Habla de riesgos de cumplimiento y precisamente el riesgo es de incumplimiento, no de cumplir. Entonces, creo que valdría la pena corregirla allí, porque cuando yo enlisto las obligaciones derivadas de la norma, a lo que me expongo, hablando de riesgos, entendiendo la definición del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es que yo incumpla, no que cumpla. Precisamente lo que se espera es que los sujetos obligados cumplan. También determinar cómo viene la evaluación de riesgos, ya lo comentaba Fidel, con los 4 factores de riesgo que muchas normas tienen. ¿Qué impacto va a tener esto en la estructura organizacional de las compañías? En Colombia se ha insistido mucho en que ese oficial de cumplimiento dependa del órgano de gobierno, junta directiva, consejo de administración, según se llame en cada país, y que de verdad haya un verdadero gobierno corporativo que respalde a esa persona, como bien decía Pilar: autonomía, independencia, y yo le sumo autoridad y recursos. Y cierro con políticas y procedimientos. Si tenemos políticas que nos dicen los qués, pero no tenemos procedimientos que nos digan los cómo, pues tenemos un modelo huérfano, y eso le va a costar muchísimo a la prevención del delito, y por allí se van a colar los delincuentes. Y al final, roles y responsabilidades. Yo no creo que esto se agote solamente en las tareas que deba ejecutar la alta dirección, el mismo oficial de cumplimiento. En algunos países se pide tener un oficial de cumplimiento suplente. Vale la pena revisar lo que se conoce en inglés como las position description, y que se sumen muchas más funciones a las que ya tienen los cargos, para que colaboren en esa labor de equipo. Y ya que arrancamos hablando de fútbol, que se trabaje en equipo y no en grupo, entonces podamos salir victoriosos de esta situación tan compleja como es luchar contra el crimen organizado. Yo me despido con esta frase de uno de mis autores favoritos. Tengo el gusto de conocerle a Alain. Le invitamos a Cartagena a un congreso antilavado, y él ha sentenciado: se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace. Yo sugiero siempre: escriban poquito, porque si escriben mucho se están comprometiendo a más. Hasta aquí mi presentación con el tiempo que me han asignado, y estoy atento a las preguntas, observaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, un espectáculo de ponencia, y me quedo también con la última frase, que no la conocía, muy aplicable también para todo el mundo de la gestión del riesgo. Y pues, como hemos venido haciendo con los otros ponentes, cederé en primer lugar la palabra a Pilar para que te haga alguna de las preguntas que han hecho los asistentes. Pura vida, Juan Pablo, que veo que ya me reconociste. Pero bueno, súper interesante tu ponencia. Hablamos que en algunos estándares internacionales de compliance ya se hace referencia al tema de la autonomía y la independencia del órgano de cumplimiento, pero nos hacen una pregunta, Ana Carolina, si la 37.301 o algún otro estándar internacional de compliance hace referencia a alguna restricción de confidencialidad al que esté sujeto la función de cumplimiento. Es muy buena pregunta. Muchos documentos y normas de la región le dan licencia al oficial de cumplimiento a partir de las funciones que le delegan, pero también, si van ustedes por la ruta de la 37.301 en el marco de las funciones de lo que se denomina allí función de cumplimiento, es que esta persona o este cargo, porque también puede ser colegiado en algunos casos, no tenga restricciones del acceso de información.
Y eso se logra precisamente cuando tiene línea directa con los órganos de gobierno que le respaldan para que pueda ir a cada área y proceso y solicitar información o tener injerencia en la información. En una certificación que yo hice hace un año en España, estos días lo llamaban a sentarse a la mesa y permítanme darles esa recomendación. Cuando trabajé en Medellín, Colombia, aprendí lo que son los acuerdos de nivel de servicio, los famosos ANS. Pues el oficial de cumplimiento debería ir por cada área o proceso de la organización, sentarse a la mesa con esos interlocutores y hacer algunos acuerdos de cómo intercambiar información que beneficie el modelo de cumplimiento. A menos de que hubiese una restricción legal de ámbito jurídico, que obviamente tiene mayor jerarquía que la del estándar 37.301 por vía de aplicación de normas como por ejemplo la de protección de datos personales, esa sería la única excepción para que él no pudiera acceder a cierta información. Pero la verdad es que es un cargo que tiene muchísima responsabilidad y por eso se espera del oficial de cumplimiento una ética de acero para no caer en las tentaciones que lamentablemente pone el crimen organizado. Muchísimas gracias. Juan Pablo, lo mío va a ser más un resumen de varias preguntas que se hacen al respecto sobre la condición de norma certificable de 37.301. Y si esa condición, me pregunto, de norma certificable, de alguna manera hace que la auditoría de certificación que la acompaña pueda ser también medio de prueba como defensa de un posible, digamos, de una posible mala implementación de un marco de cumplimiento. ¿Me explico? Sí, precisamente una de las formas de convencer a la alta dirección de las organizaciones que a veces, y como le digo a mis alumnos, el compliance no suele ser un tema sexy, ¿no? No es un tema atractivo, no es que tú se te agote la boletería en una conferencia antilavado, ¿no? La gente termina yendo allí por obligación porque la norma te impone acreditar que has estado entrenado. Entonces, la forma de convencer, de disuadir, de conquistar a la alta dirección es que estamos girando de la responsabilidad personal a la responsabilidad corporativa. Ustedes en España lo tienen. Colombia hoy está discutiendo un proyecto de ley a ver si cambiamos la tradición jurídica para llegar a una responsabilidad penal de la persona jurídica de forma, digamos, verdadera y no agotarnos en un asunto de multas. Y entonces cuando uno le dice a el empresario que tener un modelo pudiera significar, en el peor de los casos, un atenuante en la responsabilidad administrativa o penal, ahí encuentra uno asidero y ellos, digamos, respaldan y dedican cierto presupuesto bueno, y ordenan lo que haga falta para que al interior de la compañía esto pueda funcionar. Sobre la certificación, vale la pena destacar que uno es el que te acompaña en el diseño e implementación de la norma y otro independiente es el que debe certificar. No, no vayan a caer en esa tentación de que certifique el mismo que acompañó el diseño y la implementación de la norma, porque por obvias razones habría un conflicto de interés. Muchísimas gracias. Bueno, yo me quedo como profesional de compliance, saber qué opinión te merece el tema de certificarse, uno como profesional de compliance en la 37.301, si es algo que recomiendas o recomiendas iniciar primero en la 31.000 de gestión de riesgos, que al final es la referente y la guía para el resto de estándares internacionales en materia de gestión de riesgo. ¿Qué opinas? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo quisiera opinar aquí arrancando con un dicho muy colombiano que dice, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿no? Cuando uno empieza a ver las posiciones y las invitaciones a contratar personas en compliance, tú ves muchas combinaciones, ¿no? Risks and compliance. Entonces uno discute, ¿sabe mucho de riesgo, sabe mucho de compliance o no sabe de ninguno? ¿No? Legal and compliance. Entonces, seguro tiene que ser abogado. Pero ahora tenemos unas que son más grandes, ¿no? Risks, Compliance and Ethics, ¿no? Entonces, que también debe estar encargado del asunto de la ética. Yo creo que son todas complementarias. Si uno tuviera que darle un orden, la ruta más objetiva siempre va a ser la cronología, o sea que si tú vas por las fechas tendrías que ir en
31.000, gestión del riesgo, porque sale en 2009, 10 años después de la norma australiana. Si sigues allí, tendrías que ir por la norma 2014, 19.600, pero no sabíamos que le iban a cambiar, y luego irías por la 37.001 de 2016, antisoborno. Eso te daría, digamos, un buen background como profesional para atender todos los desafíos en el mundo corporativo. Hablando específicamente de la 37.301, claro que recomendamos muchísimo certificarse a todos los profesionales, porque probablemente se va a convertir, y en los estrados judiciales, ya que hablaron con Silvia de los peritos, pues se va a convertir en un requisito, en una condición para subir o devaluar los modelos de cumplimiento de las organizaciones. Y termino dando una opinión que puede sumarle un poquito de ají picante y, si quieren, tequila y sal a la discusión. ¿Qué tan bueno o no es que el oficial de cumplimiento sea certificado por el Estado? ¿Qué pasaría si ese oficial de cumplimiento trabaja para un sujeto obligado que termina respondiendo administrativo o penalmente por un caso de lavado de dinero? ¿La responsabilidad toda cabe en ese oficial de cumplimiento, o la responsabilidad cae en el Estado que le certificó pero que no le hizo un seguimiento para que precisamente esas cosas no ocurrieran? Entonces, animamos a todos a que se certifiquen, a que estudien, a que se capaciten, y sobre todo a que actualicen sus conocimientos, porque en el mundo de la lucha contra el crimen, como dice mi socio, nosotros siempre vamos 2 pasos atrás, ¿no? Uno va a pie y estos van en moto, van muy rápido. Ellos tienen una condición que nosotros no, y es que no están obligados a cumplir la ley. Sí, aquí nos toca cumplir, por ejemplo, con la ley de protección de datos personales, con los deberes de confidencialidad, con ser respetuosos de los contratos. El delincuente no lo hace. Entonces, siempre va a ser una lucha inequitativa, siempre la cancha va a estar desequilibrada de un lado, y si no hay actualización, si no hay acreditación y profesionales dispuestos a hacer este trabajo con mucho cariño, con mucha pasión, pues estaremos dándole razones al delincuente para que lleve a cabo sus fechorías. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. De verdad que he disfrutado muchísimo de tu ponencia y sobre todo de tus comentarios y reflexiones. Y bueno, el evento llamándose Retos y Desafíos, pues lo que ponemos de manifiesto con todo lo visto hasta ahora es que tenemos unos cuantos por delante, pero creo que también hay mucho profesional detrás que nos guiará para poder, pues, superarlos. Y bien, hasta aquí despedirte. Ha sido un placer, Juan Pablo, y nos vemos en otra ocasión, sin duda. Gracias, un abrazo. Y ya para finalizar, cuarta y última de las ponencias a cargo de Gonzalo Vila, que tratará los desafíos ya de lo que es el entorno 4.0, en concreto temas de criptos y compañía relacionado con lo que es el cumplimiento. Nos vemos en unos segundos con Gonzalo.